El proceso de compostaje es una manera de tomar residuos, incluyendo animales muertos, y convertirlos en compost, una modificación valiosa del suelo que se puede usar no solo para reciclar nutrientes, devolviéndolos a las cosechas, sino también para mejorar la calidad del suelo. Al considerar hacer compost con animales muertos, es importante saber qué es el compostaje. Es útil la siguiente definición de la guía de campo para el compostaje agrícola. El compostaje es el proceso controlado de oxidación biológica mediante el cual materia orgánica heterogénea se convierte en materia más homogénea de partículas finas parecidas al humus. Controlar una pila de compost se puede ver como un cultivo de microorganismos. Es tarea del compostador proveer las condiciones óptimas para que las bacterias y hongos realicen el trabajo real de elaborar compost. Los microorganismos necesitan 4 cosas: carbono, nitrógeno, agua y oxígeno. En general, el carbono y el nitrógeno necesitan proporcionarse equilibradamente entre sí, e igualmente el agua y el oxígeno también deben estar equilibrados. Por lo general, se busca una proporción de carbono y nitrógeno de aproximadamente 30:1 al principio del proceso del compostaje. Para lograr esto, es importante conocer las proporciones de carbono y nitrógeno de todas las materias primas necesarias para el compostaje y concebir una buena receta o mezcla de ellos. Sin embargo, en el compostaje de cadáveres de animales, las relaciones de carbono a nitrógeno a menudo exceden la recomendación anterior. Al hacer compost con animales muertos, el proceso a menudo empieza con más carbono, pero eso no representa ningún problema. El proceso es más lento, pero el carbón extra es útil para conservar la humedad y equilibrar el nitrógeno de los cadáveres. Los microorganismos también necesitan agua y oxígeno, y se relacionan entre sí. Si el compost está muy húmedo, los niveles de oxígeno serán muy bajos. Si está muy seco, los niveles de oxígeno podrían ser altos, pero el contenido de agua será bajo. En la mayoría de las situaciones de compostaje, se logra el mejor resultado con un nivel de humedad de aproximadamente el 50%. Nos gustaría visitarte un ratito. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo compost con animales muertos aquí en la granja lechera? Como 5 años, más o menos, haciendo compost en la granja. ¿Y qué fue lo que les hizo decidirse a empezar a hacer compost con los animales muertos? Fueron un par de factores. Antes había una empresa de procesamiento de animales que venía y nos pagaba por los animales muertos para llevárselos a procesar. Empezaron pagándonos 2 centavos por libra, pero luego bajó a 1 centavo por libra, y llegó el día en que se los llevaban de a gratis. Luego, hace como 5 o 6 años decidieron que iban a empezar a cobrar por recoger a los animales muertos, y en ese entonces cobraban como $25. Me dije a mí mismo, en lugar de estarle dando tanto dinero a alguien más, tengo que encontrar otra manera de tratar con los animales muertos. Así que contacté a nuestra oficina local de extensión aquí en la Universidad del Estado de Nuevo México, y trabajé con Mick Looper, y nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer compost aquí en la granja, empleando métodos agrícolas, pocos insumos y a bajo costo. Cuéntame un poco acerca de tu situación aquí en el valle, que te hizo elegir el hacer compost como tu opción o preferencia para manejar a los animales muertos. Aquí en nuestra granja tenemos una capa freática muy baja. Está como a 3 pies de profundidad, y realmente no queríamos enterrar a ninguna cabra ni a otros animales en el suelo, por miedo a contaminar el agua subterránea o a alguna otra cosa que pudiera ocurrir. Sí, solíamos poner a los cadáveres en nuestras hileras,
pero cuando vendíamos ese compost a criaderos locales, a veces se quejaban de que contenían huesos, y a algunos clientes no les gustaba eso. Así que por eso decidimos usar el contenedor solo para animales muertos. Joe, ¿tienes idea de qué oportunidad de costo se te presentó que te permitió ahorrar haciendo compost con los animales en lugar de procesarlos? Claro, porque vamos contando cuántas vacas y becerros van muriendo y a $25 por cabeza. Lo sorprendente es que nos iban a cobrar $25 por cada vaca o becerro. Así que en un mes me hubiera salido como en $1,000. No tenía sentido pagarle $1,000 a un procesador de animales, cuando que yo mismo podía hacerlo probablemente por la 10ª parte del costo. Estamos en el lugar de nuestra demostración de compostaje con animales muertos en el Centro de Investigación Agrícola del Norte en Montana. Y lo que quiero señalar aquí es una opción para construir un contenedor para el compostaje de un animal grande, lo que ayuda a minimizar la superficie que se ocupa. Lo que hemos hecho aquí es tomar 3 pacas cuadradas grandes para construir el contenedor principal. Hemos quitado la paca del frente para poder ver hoy nuestra pila, pero en realidad eso ayuda a contener la pila por los 4 costados. Como una alternativa para ayudar a contener la pila, y también para desanimar a los animales carroñeros, se puede poner una porción de una reja vieja o un panel en el frente para completar el contenedor. Una vez que hayas diseñado y colocado algún tipo de contención, como con nuestra paca de heno aquí, es hora de construir las capas que finalmente se convertirán en la pila completa de compost. Lo que más se recomienda es empezar con algún tipo de materia gruesa para la base que en promedio sea como de 18 pulgadas de espesor. Un ejemplo ideal serían astillas de madera gruesas, quizá virutas de madera de 4 a 6 pulgadas de espesor. El tipo de madera que recogerías de árboles muertos o en una trituradora de tina, como las que se usan en la industria maderera. La ventaja de la materia gruesa es que permite que penetre oxígeno en la pila desde la base y ascienda gracias al calor y las corrientes que se generarán más adelante. Ahora, directamente sobre esta base, colocamos el cadáver grande o una combinación de cadáveres más pequeños como becerros. La segunda capa es a lo que llamamos el centro y es la materia que va inmediatamente alrededor de los costados y en la parte superior del cadáver. Una vez más, se recomienda que esta capa mida aproximadamente 18 pulgadas de grueso. Los ejemplos de materia que se pueden usar para el centro incluyen estiércol recién raspado. En nuestro caso, hemos optado por usar ensilaje echado a perder. La ventaja del ensilaje echado a perder y el estiércol y ciertas materias que consideraríamos activas es que ya contienen microbios que ayudan a fomentar el compostaje. Esa materia también ayuda a lograr y a mantener las temperaturas deseables para el compostaje. Para la capa final, se recomienda usar algún tipo de materia limpia, como aserrín o paja limpia. El motivo de esto es que de hecho actuará como un biofiltro que ayudará a filtrar y eliminar olores que podría despedir el animal muerto u otras materias que se hayan podido haber utilizado, como estiércol. En el contenedor de animales, específicamente, ¿qué capas construyeron y por qué razones las construyeron de esa manera? Simplemente usamos viejas pacas de paja que teníamos aquí. Colocamos una en la parte de atrás, 2 a los costados y una del otro lado. La primera capa era el heno gastado. Usé eso con la esperanza de que entrara aire desde el fondo del contenedor. La segunda capa era compost medio acabado, que probablemente todavía estaba activo. Luego puse sobre él a los animales muertos. Encima les colocamos compost acabado. Creo que el compost acabado los aísla muy bien y evita que se desarrollen olores.
Así que tomando en cuenta el tamaño de su instalación, ¿de qué tamaño es su rebaño de cabras, incluyendo reposiciones, y también su manada de puercos, para que tengamos una idea de su magnitud y cuántas muertes han sido manejadas con ese sistema en un solo contenedor? Con ese contenedor tenemos 220 cabras de ordeño, con probablemente 100 reposiciones de novillos y probablemente como 50 cabras secas. Las cabras probablemente mueren de 25 a 40 cabritas al año que fueron a dar al contenedor, y probablemente alrededor de 5 cabras más grandes que mueren de viejas. Con los cerdos tengo 12 puercas y por lo general tienen como de 1,5 a 2 camadas al año, y probablemente mueren al año 1 o 2 cerdos en promedio que van a dar al contenedor. ¿1 o 2 cerdos mueren por camada? Sí, por cada camada. Ya sea que se haga el compostaje en contenedores o hileras, los principios y las capas son los mismos. Quisiera hacer un comentario sobre nuestro lugar aquí. Hemos seleccionado un área que tiene un buen acceso en todas las temporadas. En caso de que muera un animal, podemos acceder fácilmente a esta área sin importar las condiciones del tiempo, con todo y el equipo que se necesita para hacer frente a la situación. De igual manera, estamos en un lugar que está a salvo de las aguas pluviales. El agua de arriba se desvía por detrás de esta área y se aleja de aquí, y tomando en cuenta los tipos de suelo que existen en la granja, estamos en una muy buena plataforma de arcilla. ¿Le sugerirían o recomendarían algo a un productor que esté pensando en aprovechar una oportunidad como esta? Bueno, obviamente lo primero es que si existe un departamento del medio ambiente en su estado, primero lo consulten. Vean si se permite hacer compostaje o si reconocen que uno tiene esa opción como productor, y después, desde luego, hay que asegurarse de que cuenten con el lugar adecuado para la instalación del compostaje. Desde aquí no se pueden dar cuenta, pero estamos en una zona inclinada con arena apretada, dura y caliche bajo nuestros pies, y en el extremo les mostré que tenemos un estanque de aguas pluviales que atrapa la lixiviación producida por las pilas de estiércol o las pilas de cadáveres de animales. ¿Han tenido algún problema desde el punto de vista medioambiental? Por ejemplo, con cuestiones de permisos o cualquier otra cosa de esa naturaleza? Ningún problema en lo absoluto. De hecho, desde que empezamos a hacer compost, esto se ha convertido en la mejor manera de manejar los cadáveres de animales en lugar de enterrarlos en el suelo. Mucha gente supone que no es posible hacer compost con cadáveres grandes en las llanuras del norte y en las montañas rocallosas. Sin embargo, esto simplemente no es verdad. Si se siguen algunos consejos sencillos, esta puede ser una opción viable en nuestra región. El primer consejo práctico es tratar de identificar y colocar los cadáveres antes de que se congelen, aunque de todos modos es posible hacer compostaje con un cadáver congelado. Mientras más caliente esté el cadáver, cuando pueda ser incorporado, mejores serán los resultados. Un segundo consejo práctico para hacer compost en nuestra región es colocar materia activa alrededor del centro de la pila. Entre los ejemplos de materias activas se incluyen el compost cálido o existente, el ensilaje o incluso estiércol fresco. La actividad biológica de estas materias proporciona la temperatura cálida adecuada, incluso en condiciones frías. Un tercer consejo práctico para hacer compost en climas fríos semiáridos, especialmente en el invierno, es colocar una cubierta adecuada que no solo filtre los olores de la pila, sino que proporcione aislamiento para ayudar a mantener las temperaturas internas. En el ejemplo de Montana, una vaca de 1,200 libras de peso colocada en una pila de compost correctamente construida logró tener una temperatura de más de 140 grados en solo 2 días,
Al mismo tiempo que había ese nivel de temperaturas en el centro, había un manto de nieve sobre la parte superior de la pila aislada. Al hacer compostaje en un estado cálido y seco como por ejemplo el sur de Nuevo México, hay que estar seguro de que el contenido de humedad sea el adecuado para hacer compost. Detrás de mí hay una pila de alimento desperdiciado que podemos usar como materia para el centro. Una manera rápida de saber si es lo suficiente húmeda es hacer la prueba de apretarla con la mano. Tomamos esta materia por el centro y al apretarla fuertemente con la mano deberíamos de ver un poquito de agua escurriendo entre los dedos. Esa materia posee el contenido justo de humedad para poder usarla como materia para el centro. Estamos aquí, junto a una pila de compost que fue iniciada hace varios meses, y queremos tener una idea de cuál es su contenido de humedad. Un vistazo rápido indica que parece tener la humedad suficiente, pero cuando hacemos la prueba de apretar la materia, nos damos cuenta de que se desmorona, y entonces sabemos que está demasiado seca. Estamos aquí en otra sección de nuestra pila de compost que está demasiado húmeda. Al hacer una prueba rápida y apretarla con la mano, vemos que el agua fácil y abundantemente escurre de la mano. Toda esta agua desplaza al oxígeno que se necesita para hacer un buen compost. Otro paso en un entorno cálido y seco es colocar una cubierta sobre la parte superior de ese compost para que conserve la humedad dentro de la pila. El estiércol seco es un buen ejemplo. ¿Hay algo más que nuestro público necesite saber acerca de esto? No, solo el hecho de que haga uno esto en la granja no significa que podamos simplemente esperar hasta el fin de semana y hacer compost con todas las vacas muertas al mismo tiempo. Nosotros hacemos el nuestro todos los días. Nos cercioramos de que no haya ninguna vaca sin cubrir para cuando se oculta el sol. Eso es muy importante, ya que si vives junto a otras personas o viviendas, siempre va a haber perros callejeros. Si estás en el campo agreste, probablemente haya coyotes y otros animales. Así que debes cubrir esos animales lo más rápidamente posible y lo más limpiamente posible, y no tendrás ningún problema.